Hola a todos y bienvenidos a otro video con Teacher Clau. El día de hoy vamos a ver qué necesitamos para ser un traductor oficial, así que iniciemos con el video. Muy bien, hago este video porque muchos de ustedes me están dejando comentarios en los videos que quieren saber cómo ser traductor, ya que existe la errónea idea de que un traductor gana mucha plata sin hacer mucho. Entonces el día de hoy voy a traer los requerimientos que se necesita para convertirse en traductor, más que todo traductor oficial, el tiempo que se necesita y la dificultad para llegar a ese puesto. Muy bien, algo importante antes de empezar. Este canal llega a un montón de países, entonces puede ser que algunos de los requisitos que les voy a comentar el día de hoy no apliquen para su país o que en su país más bien pida más requisitos. Entonces yo les voy a dar una base de lo que más que todo pide aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y también de experiencia propia lo que usted necesita para llegar a ser el traductor o la traductora que desea ser. Primero que todo, vamos a hablar de qué es una persona que es traductor oficial. Pues bueno, hay dos tipos de traductores. Hay el traductor privado, que es básicamente aquella persona que trabaja traduciendo de un idioma a otro elementos que no son documentos oficiales. ¿Qué son esos? Documentos prácticamente que tienen que ver con la ley. Algún certificado, algún tratado, ya documentos oficiales de derecho, en fin, etcétera, etcétera. Si hay algo legal que este documento retenga, pues eso le toca a un traductor oficial. ¿Okay? El traductor privado puede, digamos, trabajar de manera con otro tipo de documentos, ya sea, por ejemplo, traduciendo un video o un párrafo o ayudando a leer un libro y comentarlo, en fin. Cuando me refiero a comentarlo es traducir el contenido. Entonces tenemos primero esas dos diferencias, privadamente y oficial. Y de hecho, usted tiene que iniciar privadamente para después optar por la traducción oficial, porque es uno de los requerimientos. Así que bueno, pasemos a ver sus requisitos. Muy bien, vamos a empezar con los requisitos. Ahora, yo lo que voy a hacer es leerlo literal del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí de Costa Rica y después se los voy a comentar, ya que pues yo trabajo en esa área, les puedo dar pues mi experiencia personal. Entonces, bueno, vamos a tener que primero solicitar un formulario para la autorización de que usted va a hacer este examen, ¿verdad? Este examen por lo general se hace en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, tiene que llenar todos estos requisitos para mandarlos y que le aprueben que usted haga el examen. No es que yo tengo todo ya, voy a hacer el examen, no. Tiene que pasar por un proceso de que manda todo en una cierta ventana de tiempo que el gobierno dice. Usted manda sus documentos y ahí sí le dicen, bueno, sí, usted es apto, tenga, le tiene la posibilidad de hacer el examen, pues para obtener este título de traductor oficial. Entonces, bueno, algo principal, bueno, que vamos a tener es lo siguiente, y lo voy a leer textual. Certificación del idioma en donde se indique que posee un nivel C1, en el caso de solicitar autorización para realizar el examen en los idiomas inglés, francés y nivel 2 para alemán, italiano y portugués. Entonces, usted tiene que tener un C1, pero esto no es tan fácil como cree. No es que yo voy a ir a un instituto, voy a sacarme una certificación de C1 y ya, porque eso no es. Cuando ellos piden C1, pues sí, es un nivel de instituto, etcétera, etcétera, pero usted tiene que tener el conocimiento en ciencias sociales, negocios, biología, cultura, etcétera, porque el traductor es la persona que sabe al 100% inglés. 100% inglés. Entonces no significa que el 100% es que yo voy a ir a un instituto, hago los cursos, me doy que digo la certificación del TOEIC o el TOEFL, C1 y listo, ya puedo hacer. No, el examen no es tan fácil. Le van a preguntar cosas muy específicas que solo una persona que verás ha estudiado casi que el inglés puro que lo va a entender. Y es lo lógico porque a usted le pagan porque usted sabe 100% inglés. Entonces usted no necesita ver Google Traductor, no necesita ver un diccionario, no necesita ver todo eso. Usted ya sabe manipular el idioma al 100% en todas las industrias. Entonces, eso requiere años y años de estudio. Les voy a poner un ejemplo.
que lo ideal cuando alguien va a ser un traductor es que tenga el título de enseñanza del inglés o alguna de estas áreas, obviamente relacionada al inglés. Eso mínimo le lleva a usted 3 o 4 años estudiando. Perfecto. Solamente el inglés básico, purito pero básico del inglés. O sea, que yo tenga, como lo hago yo, la potestad de enseñar porque tengo el título. Perfecto. Pero, y si lo digo de experiencia propia, usted tiene que tener un vasto conocimiento en todo. O sea, son años de estudiar inglés para negocios, biología, cultura y todo lo que más les he dado. Porque cuando le lleguen a usted con una documentación, usted es la experta. O sea, se supone que con usted no debe haber ninguna corrección. Entonces, sí es mucha la responsabilidad que se tiene. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Mi primer trabajo de traducción era traducir un parque nacional. Muy emocionada. Más que todo, se tenía que hablar de los cocodrilos. Y hablar de una rendijita que tienen los cocodrilos en el ojo. Yo no soy bióloga, sí tengo hasta conocimiento en las partes del animal, etc. Y yo coloqué la palabra que basado en mi conocimiento, pensé que era la correcta. Pues no, estaba equivocada, que ya vino otro editor, tuvieron que revisar el trabajo y me dijeron que esa parte no era, que tenía otro nombre. Entonces, y esa fue mi primera experiencia, entonces se los digo para que vean lo estresante que es, llegar a un punto de decir, ok, usted es traductora, ahora sí, dígamelo, y que el cliente esté satisfecho, ¿verdad? Entonces no es fácil, son años de estudio, más o menos 4 o 5 años más, para que usted se diga, ok, estoy apto al 100%, tengo un C1, sí, pero mi conocimiento va más allá. Porque repito, en el momento en que usted hace el examen, a usted le preguntan de todo, letras, como digo, cultura, etc. Eso es muy importante que ustedes lo pregunten en sus países. ¿De qué se basa el examen y qué tipo de inglés andan buscando? Porque esta versión del Ministerio de Relaciones Exteriores solo pone un punto. El anterior sí ponía que usted tenía que tener las certificaciones, repito, certificaciones de todos esos tipos de inglés. Entonces imagínense, es buscar en universidades, tanto nacionales o extranjeras, esos títulos correspondientes. Entonces imagínense, es mucha más plata, es mucho más tiempo y es mucho más difícil, porque por lo general las universidades no tienen esas especialidades. Por ejemplo, aquí en Costa Rica no existe. La única que existía la cerraron porque es para estudiantes regulares. Entonces yo lo más cercano que encontré fue en la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Algo cercano, pero aún así no es todavía, no me sentiría completa solamente teniendo eso. Entonces, para que vean que son un montón de certificaciones específicos que usted necesita para que esté preparado y apto pues para tomar ese examen. Ahora, quitando todo esto, porque una persona puede ser muy didáctica, digamos, puede saber mucho de leer libros y todo, ¿verdad? Viene la otra situación que dice: documentación que compruebe que el interesado cuenta con al menos 5 años de experiencia continua en el ejercicio de la traducción o interpretación personal en cada una de las lenguas en que solicita el nombramiento y que conoce el manejo de las herramientas informáticas, materiales y equipos requeridos para el óptimo desempeño de las labores como traductor o intérprete oficial. Entonces, vean acá, dicen 5 años. No 1, no 3, no 4, 5. ¿Ok? 5 añitos piden como mínimo de su trabajo. Y eso no quiere decir que sea 5 años de que usted tiene certificado. No, significa que yo tengo que ir a entregar documentación que tenga 5 años de vigencia de traducciones que yo ya he hecho. Y aquí donde les decía que prácticamente usted tiene que empezar como un traductor privado, porque tiene que acumular esa documentación para después decir y comprobarles a ellos que usted ya tiene experiencia traduciendo, que ya usted sabe cómo manejar ese ambiente. Entonces imagínense, son 5 años. O sea, básicamente usted empieza con mucha suerte a los 26 o 27 años de edad a tener esa experiencia laboral, porque todo lo que hay que estudiar más toda la experiencia laboral que hay que tener, ya sea como profesor o como hablante inglés, ¿verdad? Después de eso, llegar a tener esas certificaciones y después empezar a tener trabajos así para usted poder presentar. En mi caso, por ejemplo, yo voy a cumplir
este año 29 años y todavía me hace falta un año para poder presentar la documentación. Gracias a Dios sí tengo experiencia traduciendo, como les digo, he podido traducir parques nacionales, videos, he hecho, libros, de todo. Pero la documentación no era lo suficientemente viejita para poder entonces presentarla. Entonces sí es una parte frustrante ver cómo los años pasan y pues cada vez es más pesado, más largo, más difícil por la necesidad que uno tiene. Y pues este requisito no lo hace mejor, ¿verdad? Esperar 5 años para poder presentar documentación pues es difícil. Hay personas que le dicen a usted, tírese a traductor, tírese yo, pero no es tan fácil, o sea, no podría sacar examen ya y que me contrate. Tengo que esperar mínimo 5 años de experiencia más todo el resto. Entonces, eso me lleva al punto de la edad. Es por eso que ya después de tanta experiencia trabajando, viendo requisitos, estudiando, etc., ya entiendo por qué los traductores oficiales tienen 40 años o más. No he conocido un traductor que tenga 30 años o menos. Y lo entiendo y lo respeto porque el conocimiento que hay que tener es vasto, es difícil. O sea, imagínense en mi caso, he tenido que estudiar mucho. Las partes de animales de National Geographic, tengo diccionarios de medicina bilingüe, he estudiado mucho derecho, casos reales de derecho, inglés de negocios, o sea, es muchísimo el conocimiento y es un compromiso muy grande que la persona tiene que hacer para, ganar ese premio al final. Si me preguntan a mí qué lo estoy buscando, sí, sería algo bueno, sería algo bonito, pero ya he tenido experiencia y sigo teniendo experiencia trabajando privadamente, entonces yo me siento satisfecha ahí. Que sí, si compro ya el tiempo y se abre la ventana y estoy pues dispuesta, claro que voy a sacar la certificación de traductor oficial, porque a usted le hago un tomo, un sellito, o sea, una identificación como tal, para entonces, por ejemplo, optar puestos en una firma de abogados, ir a trabajar con la policía, ir a trabajar con certificación, o sea, con ya los elementos más formales. Entonces sí, es algo que me gustaría como tal, pero como les digo, ya uno siendo traductor privado uno se siente como satisfecho porque está aplicando todos los años de estudio que ha acumulado. Muy bien, y vamos a hablar de la parte monetaria. Sí, es cierto, un traductor gana bastante bien por proyecto. Cuando digo bastante bien es que hasta puede ganar un salario mínimo, un poquito más por proyecto. Pero ese proyecto puede ser de 8 a 12 páginas y básicamente lo quieren en 2 días o máximo 4. Entonces, si es mucha presión la que la persona tiene porque tiene que hacerlo rápido. Y repito, no es por Google Traductor, no es ayudándose de diccionarios, que lógico, usted puede tener libros de apoyo, pero no vas a enseñar algo como Google Traductor, jamás, porque la persona que le contrata sabe muchísimo del tema, entonces pueden ver cuando alguien no es real. Entonces, cuando me refiero a una ganancia económica, claro, imagínense en un proyecto de estos, usted en 2 días se ganó todo un salario, entonces claro, sí es una ganancia muy grande, pero también la ganancia entonces reflejada por los 8 años de estudios como mínimo, más los 5 años de experiencia que tiene que tener, más la práctica ya independiente para poder llegar a tener esa experiencia a los 5 años. Entonces, claro, es una gran ganancia, ¿verdad? Se puede ver, pero una compensación bastante grande por tanta frustración y estrés que hay que tener anteriormente. Entonces, sí les quería comentar esa parte que sí es real, pero también que aunque usted reciba mucha plata, también hay que entender que hay un sentido de responsabilidad, ya que si hay un error es culpa suya y se supone que si usted es la experta, ¿por qué tiene que haber errores? Sí, pueden haber errores de edición, porque me pasa. ¿Qué significa un error de edición? Significa que yo con mi profesionalismo, que lo traduzco como tiene que ser, pero el cliente lo está pensando tal vez en forma de venta o cosas diferentes, y a él no le gustó tal vez una frase, por la utilización de palabras o X, y la cambia y pone otra. Eso es muy normal y eso hay que lidiar con eso. A lidiar con clientes que no saben nada de inglés y por eso le pagan a uno, y hay clientes que sí saben inglés pero no tienen tiempo y también le pagan a uno.
Entonces, por eso se les pide que estudien un montón para evitar esos errores de edición. Siempre pasan, siempre, 1, 2 palabras o máximo 4 en una documentación de 12, 14 páginas. Sí, es normal, pero uno lo que quiere evitar es eso. Pero es difícil, o sea, eso ya es cuestión de personalidad y cuestión de visión de el cliente. Porque en mi caso, por ejemplo, yo a veces trabajo con empresas que se dedican pues a desarrollar proyectos. Entonces, ellos me contratan a mí como un tercero para que les ayude. Entonces ellos siempre me dicen que eso es muy normal, porque el cliente es muy testarudo, le gusta hablar de cierta forma, entonces usted lo hizo bien, pero el cliente es así. Me ha tomado también, he tomado experiencia como con clientes directos, que es igual. Gente que ya son doctores o X y quieren hablarlo de cierta forma, y no hay manera porque en inglés es de una forma diferente. Entonces es también manejar ese estrés y pues por eso la experiencia, para uno lidiar y decir, bueno, ese tipo de cliente va a querer ese formato, bueno, este mejor lo usa usted sinónimo como tal. Y ahí es como le decía yo, donde entra todo el conocimiento, porque entre más usted estudie, más se prepare, más práctica tiene, usted tiene va a tener un extenso vocabulario que le va a servir para manejar todas las situaciones. Entonces, bueno, quería explicarles esto el día de hoy porque sí hubo un tiempo que era una oleada de comentarios, como le decía, preguntándome por esto. Ok, quiero ser traductor, es que traductor es muy fácil, es que yo voy a ganar mucha plata. Y sí, pero ya vimos el gran compromiso que hay que hacer para llegar a ese puesto. Entonces, si usted está muy interesado en conseguir algo así, busque la información en su país. Busque la información que le corresponde a, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y ahí va a poder aprender. Puede ser que sean iguales a los míos. Yo ahí lo que leí nada más fue lo básico, porque lógico que hay cédula de identidad y formularios, etcétera. Digamos, básicamente eso es. Pero como les dije al principio, puede ser que en su país sea diferente, haya más o menos requerimientos. Entonces, bueno, siempre hay que buscar la información correcta para entender cómo manejarnos en esta industria. Y bueno, si tienen alguna otra duda de cómo manejar el inglés en otra industria o en otro trabajo, pues déjenmelo en la parte de comentarios. Así que espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.claudiacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.